Bienvenidos. Estamos en el segundo espacio abierto del módulo 5, en el cual profundizaremos sobre la argumentación. Y nos interesa eh, aprender a argumentar bien y sobre todo dejar muy claro que opinar no es lo mismo que argumentar. Eso es un logro de aprendizaje de esta primera semana. Diferenciar entre opinión y argumento. Y precisamente para eso em, se han diseñado las actividades de esta semana. Vamos a iniciar este espacio abierto mirando la pintura que está ilustrando esta sesión. Ustedes recordarán, es un espacio en el cual uno quisiera estar, porque se antoja. Hay ambiente limpio, hay una ruta que seguir. Vamos a hacer así nuestro espacio abierto. Y entonces, pues inicio dando el espacio a sus preguntas y comentarios. Les, les propongo esto. Ustedes han tenido ya la oportunidad de ver los recursos de la semana y las sesiones anteriores. Y entonces les pregunto, ¿hay alguna pregunta de ellos? ¿Alguna pregunta en relación con los recursos o alguna pregunta en relación con la sesión de la asesora en didáctica disciplinar? ¿O alguna pregunta en relación con la sesión guía de la semana que les puse al principio, el lunes? ¿Alguna pregunta al respecto? Adriana Becerril, recuerda que también puedes escribir tus respuestas o comentarios. Voy a estar muy atento a ellas, sobre todo para poder registrar tu participación y trabajo dentro de esta sesión. ¿Cómo ven? Em, Pensando en la sesión guía de inicio de semana, esta que es una sesión grabada que les puse el lunes, ¿les sirvió para hacer las actividades? Buenas noches, Osvaldo. Estoy viendo tu saludo por escrito. Qué bueno que ya estás aquí. Muy bien. Mm, Alexa, mm, veo que estás escribiendo y yo estoy atento a lo que quieras comunicar. Oh, se entiende esto de los problemas con el Internet. En varios lugares ha sucedido así. Pareciera que apenas se acercan las lluvias y se desquicia la electricidad y el teléfono y el Internet. Em, no te preocupes. Lo importante es que tú estés atenta y que puedas expresar tus preguntas y comentarios. Osvaldo, ¿tú quieres comentar algo? Muy bien. Les propongo esto. Em,
Ayúdenme, por favor. Quien pueda leer en voz alta, abriendo su micrófono, eh, indíquelo levantando la mano. Osvaldo, Alexa, Lucrecia, bienvenida. ¿Alguno de ustedes podría abrir su micrófono? Vamos a intentarlo. A ver, Osvaldo, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, Gracias. Sí, perfecto. Em, de esta diapositiva que está proyectándose, te pido por favor que nos ayudes a leer qué es afirmar. Digamos aquí. afirmar es decir lo que algo es vulgar o como, no Sí, entendí sí, bien. sí, sí. Esto era lo que se requería, nada más que leyeras esto. Eh, porque Ah, ahora te pregunto, ¿afirmar es lo mismo que opinar? no, Bien visto. ¿Qué es lo que hace diferente a opinar de afirmar algo? ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia entre opinar y afirmar? Opinar es que afirmar estás afirmando algo que ya sabes y opinar pues como qué se puede hacer de comer, de tacos y así más o menos. Así tengo la idea. Sí, es decir, cuando uno opina, uno dice lo que uno cree. Puede ser que no sea así la realidad. Yendo sobre el ejemplo que nos diste de cuando nos piden opinión sobre lo que queremos comer, pues uno quizá no sabe si hay ingredientes para tacos, pero uno opina que pues quiere comer tacos preparados en la casa, ¿no? Este, uno cree lo que algo es y entonces lo dice. Pero aquí viene lo importante. ¿Cuál es la diferencia que encuentras entre opinar y argumentar? No tengo ni idea. ¿No? Fíjate, ayúdanos a leer los tres rectángulos en amarillo. ¿Qué es argumentar? Dar razones de lo que algo es, dar orden lógico al juicio. Muy bien. Oye, ¿y habrá alguna diferencia entre dar razones y decir lo que uno cree? Sí, Ujú, efectivamente, sí hay una diferencia. Ahora pregunto, ¿habrá alguna diferencia entre dar orden lógico a nuestros juicios, es decir, a lo que afirmamos, dar orden lógico y afirmar sin sustento? ¿Hay alguna diferencia? sí, no. Sí, efectivamente, efectivamente. Y ahorita vamos a ver. Estimada Lucrecia, tú puedes abrir tu micrófono y agradezco mucho, Osvaldo, que lo hayas abierto y hayas respondido muy bien. Vamos a seguir con esta dinámica de que yo les pido si pueden abrir su micrófono y les estaré preguntando algunas cosas. Lucrecia, tú puedes abrir tu micrófono.
Mientras Lucrecia nos pregunta, perdón, mientras Lucrecia nos responde abriendo su micrófono o diciéndonos si puede o no abrirlo, le pregunto a Alexa, Alexa, ¿tú puedes abrir tu micrófono? Bueno, agradezco mucho a Alexa que nos haya respondido por escrito que por el momento no podrías abrir tu micrófono porque te está fallando el internet. ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, de Lucrecia no sé si haya algún inconveniente, pero entonces podemos avanzar. Les pido que vean cuál es la diferencia que hay entre este último renglón, este que estoy señalando ahorita, que está en azul, y este último eh, rectángulo con dos renglones que también estoy señalando. Esta es la diferencia principal que hay entre argumentar y opinar. Opinar es prácticamente afirmar lo que uno supone, lo que uno cree, lo que a uno le parece importante, pero es solamente un parecer, una perspectiva personal, muy subjetiva. Mientras que argumentar es buscar intencionalmente decir lo que algo es, tan intencionalmente que uno va a ponerle orden lógico al pensamiento. Es decir, ya no vamos a afirmar sin sustento, sino que vamos a afirmar con base en hechos. Ya no vamos a decir lo que nos ocurre, lo que se nos ocurre primero, sino que vamos a decir lo que las cosas son. Durante este módulo, lo que nos importará es llegar a este punto, ay, ya le moví, a este punto de la argumentación. Es decir, llevar nuestro razonamiento hasta dar orden lógico al juicio. Eso es lo que nos interesa. Y para poder iniciar eso, nos pidieron que hiciéramos la diferencia entre opinar, argumentar y afirmar, habiendo leído el ensayo de Octavio Paz. Eh, Creo que no ha sucedido en este grupo, pero en otros grupos, con otros asesores virtuales, ha sucedido que los alumnos entregan esta actividad integradora 1 sin haber leído lo que puso Octavio Paz. Y entonces, los trabajos que uno revisa son los plagios más populares con el montón de errores que están en la red. Y uno piensa, no, no puede ser que los alumnos estén desperdiciando tanto tiempo y echando a perder la oportunidad de estudiar. Me parece que no sucede así en este grupo y que más bien todos respondieron después de haber leído honestamente el ensayo. Y entonces se habrán dado cuenta que Octavio Paz repite afirmaciones que en algún momento escuchó de la cultura mexicana, pero que no son su propia opinión. En otros momentos, él dice lo que cree. En muy poquitos momentos se ve esto. Y donde más se nota su pensamiento es en la argumentación, donde él se basa en hechos para expresar sus ideas. Y sus ideas siempre tienen un orden lógico. A ver, por favor, ahora respóndanme.
¿Sí encontraron que Octavio Paz expone sus ideas con un orden lógico? Si sí lo encontraron, pongan un pulgar arriba. Si no lo vieron muy bien, pongan, por favor, cualquier otro signo. Gracias, Osvaldo. Y agradezco mucho tu respuesta honesta. Yo espero que poco a poco vaya quedando más clara la, eh, la argumentación de Octavio Paz y de los otros escritos que nos ha tocado leer. Bueno, em, les pregunto a Alexa, Lucrecia y Adriana. ¿Saben cómo poner los signos del pulgar arriba o las caritas que aparecen en el menú? ¿Saben cómo hacerlo? Por favor, escríbanme su respuesta. Gracias, Alexa. Oye, Alexa, ¿y entonces tú pudiste ver el orden lógico de los argumentos de Octavio Paz? ¿O la verdad es que no los pudiste ver mucho? Lo mismo les pregunto a Adriana y a Lucrecia. Ah, muy bien. Nos dices que sí los viste, aunque no pudiste terminarlos de ver. Esto es comprensible porque el ensayo pues es largo, em, y conviene mucho leerlo. De hecho, les recomiendo que lean cualquier cosa que haya escrito Octavio Paz. Es un hombre muy inteligente y muy ordenado en su mente. Oigan, pero a ver, también uno, también puede ver uno el orden en el pensamiento, en el escrito, que es el artículo que tenemos que leer para para la segunda actividad integradora. ¿Alguno de ustedes ya lo leyó? Gracias, Alexa, por tu respuesta. Cuando lean el artículo que se nos pide leer para la segunda actividad integradora, van a ver cómo el que está escribiendo va desarrollando sus pensamientos y entonces plantea un tema, pone un ejemplo, luego plantea otro tema, pero ese planteamiento lo junta con otro y obtiene una conclusión. Luego esa conclusión se convierte en el fundamento de otro, otro argumento que junta con otra premisa y obtiene una conclusión. Y de esta manera se van armando los argumentos con juicios que llamamos premisas, que al integrarlos dan lugar a una conclusión. Vamos a ver algunos ejemplos de ello. Antes conviene decir, porque así nos lo preguntan en la primera actividad integradora, que la tesis
es la idea conclusiva después de una argumentación. Lo que nos piden es encontrar la tesis de Octavio Paz en todo ese ensayo. Es decir, es como si nos preguntaran, a ver, después de todo ese razonamiento que hizo Octavio Paz, ¿qué concluye él? Fíjate que lo que nos preguntan no es ¿qué es lo que tú entendiste? Eso no nos preguntan. Tampoco nos preguntan de qué se trató el texto. Eso no nos lo preguntan. Lo que nos preguntan es, ya que viste todo el razonamiento de Octavio Paz, di qué es lo que él concluye. Esto es algo que se nos pide allí. Y conviene que si tienes duda de cómo hacer el hallazgo de la tesis, bueno, pues lo preguntes ahorita. Mientras, aprovecho para responder a Osvaldo, que nos pregunta cuánto dura la sesión. Eh, Muy estimado Osvaldo, esta sesión, igual que todas, va a durar aproximadamente 60 minutos. Pero es muy buena tu pregunta porque me permite decir que esa hora en que va a durar la sesión se va a dividir en dos secciones por la razón de que yo estoy utilizando el Zoom gratuito. Y el Zoom gratuito nos saca a todos, se termina la sesión a los 40 minutos. Bueno, cuando eso suceda, les pediré que se vuelvan a conectar en el mismo enlace para que podamos continuar la sesión. Y entonces todas sus respuestas, perdón, todas sus preguntas queden bien respondidas y ustedes logren un aprendizaje serio, verdadero. ¿Sí te respondí, Osvaldo? Qué bueno, gracias por responder por escrito que sí te respondí. Muy bien, bueno, entonces fíjense, cuando en la actividad integradora 1 nos piden identificar la tesis de Octavio Paz, aquí nos lo está diciendo, lo que tenemos que poner es la conclusión de la argumentación de Octavio Paz, no la nuestra. Lo que tenemos que poner es el juicio conclusivo de él, es decir, el juicio de todo lo que está afirmando. Pero el juicio, pues, es una síntesis, es una sola oración. Otra manera de entender qué es la tesis es el último renglón que está allí. Les pido por favor que lo lean con mucho detenimiento. La tesis es... Ujú. Y entonces, todo lo que escribió Octavio Paz es un argumento acerca del tema que él está planteando. Todo, 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 todo es un argumento. Cuando nosotros lo leemos, nos queda una idea de lo que él está diciendo. Si lo leímos con atención, sabemos cuál es el razonamiento que él está haciendo. Y entonces nosotros lo captamos. Y cuando lo expresamos en una sola oración, entonces estaremos poniendo la tesis de todo su razonamiento. ¿Sí queda claro esto? Hasta acá escuché el, sí, profesor, quedó clarísimo. Muy bien. Pues entonces vamos a ver de practicar con argumentos. Em, ujú. Vamos a ver, bueno, Alexa, habíamos dicho que no podía abrir su micrófono. Y Lucrecia, Lucrecia, no me acuerdo si nos respondiste si sí podías abrir tu micrófono. Mientras nos responde
Gracias, Ariadna, por responder a la cuestión de si había quedado claro. Gracias, Osvaldo, también por responder. Bueno, mientras Lucrecia nos responde, vamos a trabajar con estos dos argumentos. Fíjense que todo esto que voy a señalar es un argumento. Ya ustedes identifican que tiene varios elementos, de los cuales seguramente habrán visto alguna referencia en los recursos. Este que está aquí es otro argumento. Y podemos decir, cada uno de los argumentos es la suma de dos premisas o juicios. Esta es una premisa o juicio. Esta es otra premisa o juicio. Nosotros integramos estas dos premisas, las integramos con nuestro razonamiento y lo que resulta es una conclusión. Vamos a ver cómo se lee esto. Este razonamiento puede pronunciarse así: todo círculo es redondo. Aquí ya hay una idea que podemos entender muy bien. Todo círculo es redondo. Luego viene otra idea. Ningún triángulo es redondo. Esta idea también la entendemos muy bien. Es un juicio muy claro. Cuando los integramos, nos resulta esto. Por lo tanto, todo círculo no es triángulo. ¿Qué sucedió aquí? Pues que los dos juicios compartían un concepto, tenían un concepto común que ustedes ven resaltado en rojo. Y cuando nosotros identificamos ese término común, lo hicimos de lado, lo dejamos en suspenso un momentito. Y entonces unimos con lógica todo lo que sobró de esos dos juicios, lo que está señalado en blanco, lo unimos. Y al unirlo, nos quedó una conclusión lógica. Todo círculo no es triángulo. Esto que parece algo muy obvio es el producto de un razonamiento. Y al ser producto de un razonamiento nos ayuda a avanzar en el conocimiento. De hecho, ustedes podrán ver que en todo este módulo se habla de avanzar en el conocimiento con base en el razonamiento. Porque si basamos nuestro conocimiento en el razonamiento que atiende a la realidad, que se fija en los hechos, cuando digo se fija, quiere decir que se pega, se adhiere a los hechos, a la realidad tal cual es. Cuando nosotros razonamos con base en la realidad, entonces vamos descubriendo más de la realidad, la vamos conociendo mejor y sobre todo la vamos conociendo con seguridad, así como las cosas son. Diferente es el caso de quienes opinan mucho sin base en la realidad y entonces los conocimientos que proponen son pura opinión, pura palabrería y no tienen fundamento en la realidad. Ese tipo de opiniones y de afirmaciones no nos sirven mucho, no nos dan seguridad, no podemos tomar buenas decisiones con base en ellos. Fíjense lo que acabamos de decir. No podemos tomar buenas decisiones con base en las opiniones. Las buenas decisiones se toman con base en los razonamientos. ¿Sí queda claro? Vamos a practicar todavía con este otro argumento que está aquí.
y que está muy simplito. Osvaldo, ¿podrías por favor abrir tu micrófono y ayudarnos a leer la primera premisa solamente? La que señaló, Sí, todo hombre es educable. muy bien leído. Muchas gracias. Ahora por favor léenos la segunda premisa. Todos frases es hombre. Ujú. Todo francés, es decir, todo habitante de Francia. Todo francés es hombre. Quiere decir ser humano, no varón. Ujú. Estamos utilizando aquí el sustantivo hombre como sinónimo de ser humano. Bueno, nosotros teniendo estas dos premisas, ya podemos identificar cuál es el término común, es decir, el que está señalado en rojo. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Cuál es el término común entre la primera premisa y la segunda premisa? Bueno, pues ahora ese término común lo vamos a dejar de lado y no va a aparecer en la conclusión, sino que la conclusión va a estar estructurada, va a estar armada solo con el resto de las premisas, lo que quedó de las premisas, lo que está en blanco. Y entonces, por favor, Osvaldo, ¿puedes leer cuál es la conclusión que se obtiene? Por lo tanto, todas frases francés es educable. Bien leído, muchas gracias. Estamos diciendo que todo hombre es educable, es decir, todo ser humano puede recibir educación. Y luego decimos, todo francés es hombre, es decir, es ser humano. Eso quiere decir que todo francés puede recibir educación. Y así como decimos de los franceses, podemos decir de los mexicanos o de los nigerianos o de los rusos o de los ucranianos. Todos, por ser humanos, podemos recibir educación. Pues fíjense, este es un razonamiento, este es un argumento y todo él nos ayuda a conocer mejor la realidad. ¿Cómo ven? ¿Está fácil o difícil esto de hacer argumentos? Por favor, escríbanlo. ¿Está fácil o difícil esto de razonar y hacer argumentos? Mm, Sí, es un, para mí un poco, sí, es fácil. Sí. Gracias, Osvaldo. Y vamos a ir haciendo más, poco a poco. Em, Nos quedan algunos minutos antes de que Zoom nos saque a todos. Entonces les propongo esto. Yo voy a terminar ahorita la primera sección de esta sesión y les pido por favor que se vuelvan a conectar con el mismo enlace. ¿Sale? Sí. Muy bien. Pues ya vimos dos ejemplos de argumentos, es decir, de la integración de dos premisas en una conclusión. A esto también se le llama silogismo. Ya vimos dos ejemplos. Y ahora les voy a pedir que me ayuden a hacer estos razonamientos o argumentos. Vamos al primero. Dice la primera premisa: la caridad es amable. Dice la segunda premisa: la caridad es una virtud. Ayúdenme, por favor, a hacer el razonamiento integrando las premisas en una conclusión. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el término común. ¿Ya vieron cuál es? Escríbanme, por favor, cuál es el término común entre las dos premisas. Que diría, por lo tanto, ser amable es una virtud. Te estás acercando
estimado Osvaldo. Eh, Sobre todo porque ya viste que el, el término común no debe aparecer en la conclusión. Y en la conclusión que tú mencionaste, efectivamente no aparece. Muy bien. Eh, ¿Puedes, por favor, Osvaldo, escribir tu propuesta? Gracias. Aquí hay una propuesta de conclusión y aquí abajito hay otra. Em, ¿Encuentran algún parecido entre ambas propuestas? Sí, nada más que son tan diferentes escritas. Exactamente. Solo se diferencian en la escritura. Si se acuerdan, esto de la escritura, el modo de escribir, habíamos visto en el módulo 4 que se llama forma. En el módulo 4, recientemente, lo pasaron ustedes y habíamos visto que los textos tienen una forma, es decir, una manera de ser escritos. Pero además de la forma está el fondo, y el fondo es el contenido, la idea que se comunica. Y resulta que en las conclusiones que ustedes han propuesto, la forma es distinta, pero el contenido, el fondo, es el mismo. ¿Ya se dieron cuenta? Es decir, por andar haciendo un razonamiento lógico, ustedes, sin copiarse, están comunicando la misma idea, el mismo contenido, aunque con diferentes palabras. Esto es maravilloso, porque quiere decir que cualquier persona que use su razón va a poder encontrar el mismo contenido y lo va a poder expresar según su manera de hablar, pero el mismo contenido, diríamos nosotros, la verdad. Si usa su razonamiento con base en la realidad, va a encontrar un contenido verdadero. Y eso está muy bien. Pues les felicito. Acaban de hacer un muy buen ejercicio de integración de las premisas. Ahora, vamos al segundo ejemplo, que nos dice así. Rosy es ser humano. Todos los seres humanos son mortales. Por lo tanto, lo primero es identificar el término común. Ya lo vieron. Ese término común lo dejamos de lado para poder integrar lo que resta de las premisas. Por favor, escriban qué conclusión proponen.
Gracias, Osvaldo. Vamos a ver. Lucrecia, esperamos tu buena aportación. Muy bien. ¿Cómo ven? ¿El contenido, el fondo de esas conclusiones es el mismo? No, ¿Tú qué dices, Lucrecia? ¿El contenido es el mismo? Dices, Lucrecia, que la primera, dices premisa, pero ¿te estarás refiriendo a esta primera propuesta? Propiamente no es una premisa, sino que es la conclusión. ¿Te refieres a esta? ¿Es más general? Ujú. Muy bien. Bueno, pues déjenme les presento que estas dos conclusiones sí tienen el mismo contenido. Osvaldo integró esta, esta palabra, todos. Y ciertamente aquí está hablando de todos. Pero al mencionar a Rossi junto con todos, está afirmando esto. Es decir, ahí está. Está afirmando eso. Ay, Rossi, igual que todos, es mortal. Y decir Rossi, igual que todos, es mortal, tiene el mismo contenido que la propuesta de Lucrecia. Rossi es mortal. Ustedes, al integrar las dos premisas de acá, lo hicieron con lógica. Separaron el término común, integraron lo que restaba de cada una de las premisas y por lo tanto resultó una conclusión verdadera, correcta, lógica. Oiga, profesor, pero entonces, ¿esto no hace alguna diferencia? Pues les puedo decir que no, no hace ninguna diferencia. En cuanto al contenido, en cuanto al fondo, estamos afirmando que Rossi es mortal. Esto se dice en las dos conclusiones. Lo hicieron bastante bien. Les pregunto, ¿van cachando un poco más? Por favor, pongan un pulgar así, si sí lo entienden, si sí va quedando más claro. O pongan cualquier otro signo si no va quedando nada claro. Gracias, Osvaldo. ¿Tú cómo ves, Lucrecia? ¿Sí va quedando claro? Gracias, Alexa. Gracias, Lucrecia, también por responder. Qué bueno, va quedando claro. Bueno, esto también nos sirve para decir que los argumentos o silogismos se pueden hacer con dos premisas o más.
Si tú tienes solo una premisa, no vas a poder hacer un razonamiento o argumento. Necesitas otra para poder integrarla. Si tienes una premisa, busca otra para poder hacer la conclusión. Porque si solamente te quedas con una, lo que vas a intentar como conclusión realmente no va a ser la conclusión de un razonamiento, sino que va a ser la repetición de la idea anterior o una justificación o una opinión, algo que no es un razonamiento. El razonamiento se logra solo con dos premisas o más. Ahora te voy a presentar otro ejercicio. Aquí está. Mira, así lo reduzco para que se vea en un panorama un poco más completo. Ya tú alcanzas a ver cuántas premisas estamos poniendo aquí. Son 5, ¿no? Exactamente. O, Oigan, ¿y se podrá que hagamos una conclusión a partir de 5 premisas? ah, que yo me acuerdo, No te escuché, Osvaldo, que tú te acuerdes qué. que yo me acuerdo, sí. Efectivamente, con 5 premisas sí podremos hacer una conclusión. Para eso vamos a ir haciéndolo poco a poco, como si fuéramos tejiendo. Si alguno de ustedes en algún momento ha tejido algo, eh, vea qué similar es tejer a hacer sí, a hacer argumentos, es decir, a obtener una conclusión de las premisas. Lo primero es leer. Y entonces leamos la primera premisa, que dice: el Internet llega a las personas que no pueden ir a una biblioteca. ¿Se entiende esa idea? Ahora, por favor, Osvaldo, abre tu micrófono y lee la segunda premisa. El Internet nos acerca a más libros de texto que la misma biblioteca Muy bien, físicas. muy bien. ¿Se entiende esa idea, Osvaldo? Muy bien. Lucrecia, ¿podrías abrir tu micrófono para leer la tercera premisa? Ah, ok. No pasa nada. Si no funciona, pues no funciona. Ujú. Bueno, yo la leo. Las herramientas en línea facilitan la búsqueda de libros y artículos a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Esa es la tercera premisa. Por favor, Osvaldo, ¿puedes leer la cuarta? El Internet es una herramienta que facilita la lectura y el aprendizaje por muchos medios posibles. Muy bien. Y leo la quinta premisa. El Internet ha logrado lo que por años se ha intentado, que el conocimiento sea accesible para cualquier persona. Ustedes ven que estas premisas están refiriéndose al contenido del artículo que nos pidieron leer para la segunda actividad. Eh, estas ideas las obtuve de otro artículo, porque acuérdense que en la segunda actividad tenemos que leer 3 artículos diferentes del que nos proporcionan, pero 3 artículos que tengan el mismo tema. Y entonces uno encuentra ideas muy similares. Vamos a ver si estas ideas, que son juicios completos,
tienen términos comunes entre ellos. Les pregunto, ¿entre la primera premisa y la segunda premisa hay algún término común? Ah, mm, más sí o más o menos. No escuché muy bien, Osvaldo. ¿Puedes repetir qué conceptos comunes encuentras? Estamos ahorita solo revisando la primera premisa y la segunda premisa. ¿Qué conceptos comunes hay? ¿Qué palabras se repiten? Biblioteca, Ujú. libros. Eh, No, libros. No. no, libros. Biblioteca no, Biblioteca se y las repite. de ¿Y la de cuál? el internet. Exacto. Vamos a señalarlas así. Biblioteca, bibliotecas, internet. Y entonces estos son términos comunes que ya no van a aparecer en la conclusión. Todavía no sacamos la conclusión porque nos falta identificar si hay algún término común entre las otras. A ver, entre la segunda premisa y la tercera, ¿hay algún término común? A ver, Lucrecia o Alexa, si nos pueden escribir. Vamos a Ah, aguantar un... la segunda, Ajá. Dila Osvaldo. ahora sí, libros, ahora sí. Ahora sí, libros. Lucrecia o Alexa, ¿encuentran alguna otra palabra que se repita entre la segunda y la tercera? Gracias, Lucrecia, por decir, entre la segunda y la tercera no hay otra palabra o término común. Oye, ¿y entre la primera y la tercera hay algún término común? ¿Tú qué dices, Osvaldo? ¿Hay alguna palabra común entre la primera y la tercera? Dice, No, mm, Alexa nos dice que está el concepto de que se facilita. Ciertamente el concepto que se facilita está en la tercera premisa. Aquí está. Ay, pero en la primera premisa no encuentro ese concepto que diga que se facilite. Sin embargo, leyéndolo otra vez, encuentro esto. Este término está también en en la tercera premisa. Sí está.
Uy, aquí ya no se nota tanto. Pero sí estaba. Aquí está. Vamos a dejarlo así para que se vea bien. Y entonces, entre la primera y la tercera sí hay un enlace. Hay un término común. Finalmente los vamos a dejar de lado. Pero ya vimos que sí hay término común. Si sí hay término común, entonces sí las podemos integrar. Ahora les pregunto, entre la primera premisa y la cuarta, ¿hay algún término común? Gracias, Lucrecia. ¿Algún otro? Entre la primera y la cuarta. Realmente ya también, no sé si Ah, me parece que tú ya te adelantaste un poco, Osvaldo. Vamos por partes. Entre la segunda y la cuarta, Alexa identificó también muy bien que el concepto Internet lo tienen la primera y la cuarta. Ahora, entre la segunda y la cuarta, ¿hay algún término común? Además de Internet. no, no, Bien visto, Osvaldo. No hay término común entre la segunda y la cuarta. Y entre la tercera y la cuarta, no sé, herramientas y herramientas, muy bien. ¿no? Lucrecia y Alexa encuentran alguna otra. Facilitan, ¿no? Sí, facilitan, Sí, exacto. Gracias, Lucrecia. ¿Coincides con esto? Uy, ya aquí sobre el fondo no se ve tan bien. Bueno, muy bien. ¿Hay algún otro? Entonces ya vimos. Entre la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, los términos comunes que hay. Vamos ahora a revisar. Entre la primera y la quinta, ¿qué términos comunes hay? internet, Ujú. ¿Algún otro? Lucrecia nos dice persona también. Muy bien, muy bien. Ahora viene una parte bellísima, que es integrar. Todo lo que está en blanco, todo lo que quedó de las 5 premisas, lo tenemos que integrar de modo lógico, que se entienda, que sea razonable y sobre todo que esté basado en la realidad. A ver, ustedes, ¿qué conclusiones propondrían? ¿Qué integración propondrían? Escríbanlas, por favor. Mientras yo voy a intentar también de hacer una redacción lógica con esto. Llega a las personas que no pueden ir a una biblioteca.
nos acerca a más de texto que las mismas físicas, las en línea, la búsqueda de artículos en cualquier parte del mundo. Ah, es una que la lectura y el aprendizaje por muchos medios posibles mm, han logrado, por años se ha intentado, el conocimiento sea accesible. Mm, ahí ya estaba escrito el por lo tanto, pero muy bien, vamos a dejarle ay, que se vea, que se vean las 5 premisas. Llega a las Tengo una parte de un poco, la mitad más o menos. A ver, escríbela, La, por favor. Por favor, escríbela, Osvaldo, para que podamos irla tomando de la conversación escrita. Otra vez se va a terminar el tiempo. Gracias, Osvaldo, por escribir tu propuesta. perdón por la demora ya. No, no, se entiende. Y esperamos que Alexa se vuelva a conectar. Entiendo que el internet puede estar muy mal. Aquí también ya se soltó un viento y siempre que hay vientos fuertes se va el internet, así que me temo que nos deje así colgados, pero vamos a seguir en el trabajo. Em, esperamos a Lucrecia que nos escriba su propuesta.
¿Puedes bajar tantito? No alcanzo a leer la 3, por favor. Sí, con gusto. Ujú. Voy a mencionar algo. La propuesta de Osvaldo, que se puede leer en la conversación escrita, inicia con los sustantivos, la lectura y el aprendizaje. Es decir, ese es el sujeto que él eligió para poder iniciar. Siempre para poder expresar una idea, uno necesita el sujeto y el predicado. Y el sujeto siempre son sustantivos. De manera que haber puesto ahí esos sustantivos permite tener ese sujeto al cual se añade el resto del predicado. Eso estuvo muy bien. Estoy encontrando en la premisa 3 otro sustantivo. Y ese sustantivo puede ser el sujeto de otra oración, al cual se le pueda añadir otro predicado. Y con ese sustantivo se construye otra conclusión, perdón, de forma distinta, o perdón, con forma distinta, pero con el mismo fondo. Vamos a ver. Lucrecia, ¿tú cómo vas? Si le encuentras algún orden al resto de las premisas, a lo que resta de las premisas. Voy a terminar de a- acomodar algunos detalles de esta primera propuesta. ¿Cómo ves, Lucrecia? ¿Tienes alguna propuesta?
Oh, entonces Lucrecia que su internet dejó de funcionar, pero bueno. Ahora, por cierto, Lucrecia, en los ejercicios anteriores, las conclusiones que tú estabas proponiendo eran bastante buenas, bastante bien hechas. Te felicito. Vamos a ver. Ahí podríamos nosotros tomar como sujeto lo que estaba en la premisa número 3. Mira, tú tomaste otro todavía. Qué bárbara. Qué bien está hecho. Ahí se alcanza a ver, ¿no? Y entonces, fíjate, tu compañero Osvaldo inició con el sujeto lectura y aprendizaje. Tú estás iniciando con el sujeto las herramientas. Y lo que dices de esas herramientas ciertamente integra lo que fue dicho en las premisas. Y está muy bien. Compara las dos conclusiones. ¿Será que tengan el mismo contenido? Voy a atreverme a poner lo que escribí. Ahí está. Tenemos tres conclusiones, cada una con diferentes sujetos. Y todas están integrando el contenido de las tres premisas, perdón, de las 5 premisas anteriores. Ay, no, no era tan atrás. Ahí están las 5 premisas anteriores. Ahora el desafío es ver si tienen el mismo contenido, si hablan de lo mismo, si dicen lo mismo. A mí me da la impresión, como lo has dicho. La primera se enfoca en el conocimiento y el aprendizaje, mientras que la segunda en las herramientas y las bibliotecas. ¿Sí? Oye, pero aunque se enfocan o ponen su atención en cosas diferentes, como lo has mencionado, ¿será que están diciendo lo mismo? Yo lo que encuentro es que la primera dice que el conocimiento se ha hecho accesible. Tú mencionas que la lectura y el aprendizaje se han facilitado para aquellos que no pueden ir a la biblioteca. Encuentro que ese es el mismo contenido. Se está diciendo lo mismo. Se ha facilitado el acceso. Y la que yo proponía también repite que el aprendizaje
y el conocimiento se han hecho accesibles. Con esto, me parece que volvemos a demostrar que cuando usamos nuestra razón con lógica, atendiendo a la realidad, llegamos al mismo punto, aunque sea expresado de diferentes maneras, aunque cada quien le ponga énfasis a alguna cosa, pero el contenido es el mismo. Y esto es maravilloso. Y pues bueno, hasta aquí hemos hecho el ejercicio de estructurar argumentos y va a ser muy útil para todo lo que nos resta. ¿Cómo ves, Lucrecia? ¿Aprendiste algo hoy? Qué bueno, qué bueno que sí aprendiste y que te gustó este tema. Es fascinante. Bueno, pues entonces te propongo que sigas trabajando, igual a todos los que vean la sesión grabada, que sigan trabajando en esto, aun cuando hayan entregado sus actividades integradoras. Y en la próxima semana, el lunes, desde tempranito, estaré enviándoles el enlace de la grabación de la guía de inicio de semana. Con ella podrán tener elementos para poder afrontar las actividades que se nos piden en esa segunda semana. Por lo pronto, les deseo que pasen muy buena noche y que descansen. Hasta luego. Ujú. Gracias, Lucrecia.